Ok, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esta noche tenemos la grata compañía de mi compañero y amigo Víctor Urquiza, coach ontológico empresarial. Trabajó como Facility Manager en ASEC, en el área de capacitación empresarial. Se formó como mentor en la Academia de Coaching y Capacitación Americana y es graduado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral SPOL. Nos habla desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por tu amable compañía. Hola Carlos Eduardo, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer poderme dirigir a todos ustedes en el ánimo de poder aportar pues ahí un granito de arena para sentirnos mucho más cómodos en este mundo, digo yo, de repente convulsionado, pero que nosotros somos los que le ponemos la diferencia y el tono y el sabor a esta vida, hermano. Definitivamente. Bueno, entre tono y sabor hay algo que toca mucho el tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Que se trata de cómo tener suerte en la vida. Háblame un poquito de qué es la suerte. Dime, cuéntame. Bueno, mira, en realidad todo el mundo, de una u otra manera, indistintamente del país donde nos encontremos, yo los saludo desde Guayaquil, desde Ecuador, indistintamente del lugar donde nos encontremos, indistintamente del continente al que nos pertenecemos, todo el mundo anda permanentemente en la búsqueda justamente de este concepto llamado suerte, es decir, que de una u otra manera es como darle la vuelta a la vida de manera imprevista y por un azar. Y esto de una u otra manera ha sido y es y sigue siendo el objetivo fundamental de la vida de los seres humanos para de un vuelco cambiar de una u otra manera el estado en el que se encuentra una persona o una situación particular. Cómo tener suerte en la vida ha sido una conducta un poco al azar, un poco así imprevista, un poco así al albedrío. Entonces, el día de hoy vamos a charlar un poco en qué consiste el concepto de suerte, pero pues sobre todo yo quiero decirte, Carlos Eduardo, que les voy a brindar 5 claves para efectos de poder construir nuestra propia suerte y dejarnos ya de la improvisación, de sentarnos a esperar que nos lleve sobre mojado o sentarnos a esperar un golpe de suerte o una luz divina desde el cielo. Vamos a empezar entonces a aclarar este concepto en primer lugar y luego te voy a brindar 5 claves que nos van a ayudar a obtener mejor suerte en la vida. Genial, Víctor. Bueno, eso me trae a colación una frase que yo, como buen deportista y aficionado al básquetbol, dijo en una oportunidad Larry Bird, jugador de Boston Celtics de la NBA, en una entrevista donde aparentemente en una jugada algo fortuita, el periodista le increpa, ¿no? Parece que tuvieron bastante suerte en el juego de hoy. Y Larry le responde: oye, sí, mira, es impresionante, qué curioso, mientras más entrenamos, mientras más practicamos, más suerte tenemos. Sí, definitivamente, todo lo que sucede en bienestar de las personas, de los eventos a nivel empresarial, el concepto de que las cosas no salgan bien es sinónimo de tú tienes suerte, pero lo que no se observa y lo que no se ve, lo que está debajo del iceberg, es realmente todo lo que se hizo justamente para construir esta suerte. Por eso justamente, Carlos Eduardo, quiero decirte que hay una fórmula que a través del tiempo y de mi experiencia he podido ir construyendo de cómo se logra tener suerte en la vida. Y esto demanda de 2 elementos y 2 factores. Inicialmente voy a hablar de cómo se construye la suerte. Hay 2 factores importantes que se deben cumplir para obtener suerte en la vida. Primera es la capacidad. Es importante que todo ser humano, de una u otra manera, para efectos de obtener suerte en la vida, tenga capacidad. Y el segundo elemento es la oportunidad, es decir, capacidad más oportunidad igual a suerte. Pero, ¿cómo se construye el concepto de capacidad en los seres humanos? Es ahí entonces los primeros ingredientes para poder construir ese concepto de capacidad o qué significa tener capacidad. Primero, indiscutiblemente la capacidad está asociada con el conocimiento, con la formación. Y si lo que queremos de una otra manera es tener capacidad para cuando se presente la oportunidad, entonces hay que formarse. Definitivamente hay que dedicarle tiempo a este proceso de formación. Y ahí nosotros los ciudadanos y nosotros los seres humanos somos un tanto descuidados o no nos interesa dedicarle mucho tiempo, no nos interesa realmente generarle esfuerzo a las cosas que de una u otra manera aportan en el crecimiento personal. Recordemos que hay muchos de nosotros que dedicamos tiempo a cosas banales, inútiles o que no aportan a mi crecimiento. Y lo tercero es que hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero en muchas ocasiones. Pero de una u otra manera estos elementos son importantes para obtener esta primera herramienta que es la capacidad para empezar a tener suerte en la vida. El segundo elemento, Carlos Eduardo, si me permite, es la oportunidad. Y esta segunda oportunidad
debemos entenderla como estas circunstancias que se nos presentan en la vida y que hay que saber aprovecharlas. Dicen que el tren pasa una sola vez en la vida de los seres humanos y hay que saber aprovecharla. Pero por sobre todo hay una recomendación básica, Carlos Eduardo, hay que disfrutarla, hermano. Por lo tanto, ¿cómo se construye suerte en la vida, Carlos Eduardo? Es trabajando el concepto de capacidad para cuando se presente la oportunidad, generar un match que nos busque entonces tener suerte en la vida. Eso que ven los demás, en los ganadores, y que dicen, oye, tú has tenido suerte. No, es que yo me dediqué a construir con capacidad y aprovechar la oportunidad que la vida me ha dado para efectos de construir mi propia suerte. Sí, y supongo, bajo esa estrategia, mientras más me capacito, tengo mayor capacidad, valga la redundancia, posibilidades de identificar y detectar esas oportunidades que se nos presentan una y otra vez, y al no tener esa capacitación, muchas veces dejamos pasar o dejamos de ver la capacidad, la oportunidad que se nos está presentando por temor, por desconocimiento, por ignorancia. Sí, la capacitación y la formación y el crecimiento personal, indistintamente de donde venga. Esta formación puede ser académica, esta formación puede ser por estar ligado a buenos amigos, esta capacitación es por tener buenos preceptores, esta capacidad de formarse es por estar al lado de gente referente, de mentores, esta formación puede estar ligado por estar cerca de seres que desean lo mejor para uno, esta formación puede estar ligada por estar al lado de coach, si cabe el término, pero finalmente el hecho de formarse nos permite a nosotros un axioma que en administración se conoce, tener la posibilidad de ver el bosque y no el árbol. Cuando nosotros no nos formamos, no nos interesamos por crecer, se genera dentro de nosotros mentalmente una miopía que no nos permite ver entonces el bosque sino el árbol como tal. Y eso de una u otra manera nos vuelve un tanto, digo yo, con mente parroquiana, con mente limitada. Entonces es importante de cuando en cuando, para tener suerte en la vida, asomarse a la ventana y mirar entonces el bosque para empezar a mirar en perspectiva diferente, Carlos Eduardo. Entiendo, o sea, lo que yo digo en coaching financiero, ¿no? La pobreza no es un estado económico, es un estado mental. Sí, señor. Realmente ahí está la verdadera esencia de lo que producimos en nuestra realidad, en nuestro día a día. Y no nace a partir necesariamente de factores externos, nace intrínsecamente, de la manera que tú piensas, de la manera que existes, de la manera que sientes, de la manera que tú ves la realidad de las cosas. Pues de una u otra manera, ahí hay un axioma también que se produce eventualmente y que dice, Carlos Eduardo, tú tienes la facultad de ver el vaso medio lleno o de ver el vaso medio vacío. Esto es a partir de lo que tú percibes, sientes internamente. Sí, es la oportunidad que se está presentando. Otro se bebe el agua, vende el vaso y compra más vaso y más agua. Sí, señor. Para eso hay que construir lo que nosotros llamamos los coaches. Hay que construir una mente ganadora. Para tener suerte en la vida, Carlos Eduardo, hay que construir una mente ganadora. Yo quiero compartir contigo 5 claves que de una u otra manera nos va a ayudar a construir esta mente ganadora. Entonces, te invito a que empecemos a hablar de estas 5 claves ganadoras. ¿Qué te parece, Carlos Eduardo? Excelente, entrémosle. Dale, entonces vamos. La primera clave que nos demanda tener una mente ganadora dice lo siguiente: sé una persona de principios y valores. Primera clave ganadora que tenemos que aprender a desarrollar. Ser una persona de principios y valores. Qué complejo que es este concepto, ¿no? En la norma generalmente de los seres humanos, todos tenemos claro el principio de algo, pero lamentablemente el nivel de valor que le damos al principio es donde estriba el problema. Ser una persona de principios y valores nos genera de una u otra manera un efecto. ¿Cuál es el efecto que nos genera ser una persona de principios y valores cuando transitamos por la vida de manera laboral, personal? ¿Qué nos genera eso? Primero, que atrae personas, pero atrae personas positivas, atrae personas ganadoras, pero también puede atraer gente negativa. Por eso dicen que cuando uno tiene sentimientos negativos, atrae lo negativo, y cuando tú eres una persona positiva, atrae lo positivo. Adicionalmente, hay gente que de una u otra manera puede ser exitosa, Carlos Eduardo, y eso confunde mucho a las personas. Yo puedo ser exitoso, pero puedo ser vacío por dentro. Esta persona puede ser exitoso en cuanto a recursos, obtener ingresos, etcétera, etcétera, pero internamente es una persona vacía, sin principio y sin valor. Esta persona, para obtener el resultado, se va llevando el que puede por delante, rompiendo las reglas,
levantando cualquier condición particular de valor y de principio. Definitivamente usted tiene la opción de elegir. Sin embargo, la primera clave que se demanda para tener una mente ganadora es ser un hombre de principios y de valores. No es fácil, Carlos Eduardo, porque cuando nosotros adquirimos 30 años de vida, 25, 50 años de vida, volvernos a reinventar, volver a reaprender, demanda mucha más disciplina que aprender. Por lo tanto, la invitación que yo le hago a todos ustedes, o que nos debemos hacer permanentemente los seres humanos para cumplir esta primera clave, es tener que reinventarnos permanentemente y sobre todo tener la disposición de reaprender. Y si se trata de principios y valores, con mucho más fuerza, porque es ahí donde está la esencia intrínseca de tener una mente ganadora, Carlos Eduardo. Por supuesto, entonces la invitación sería inicialmente a cambiar la manera de pensar, la manera como estamos viendo nuestro entorno y nuestra actual realidad. Veamos esto. Cuando nosotros hablamos de principio, el principio es una regla o una ley universal. Todos tenemos claro que hay un principio universal que dice no robar, ¿cierto? Ese es el principio. Correcto. Pero el problema estriba en el nivel de valor que le damos al concepto de no robar. Porque para algunas personas no robar significa robar $1 millón. Y robarse $1, en cambio, no significa nada. Para otros, robarse $1 es lo mismo que robarse $1 millón. Por lo tanto, el nivel de valor es donde genera realmente la diferencia, donde genera realmente esos marcos diferenciales que hacen que nosotros tengamos diferencia al momento de cuadrar estos pensamientos. Es por eso entonces que nosotros los seres humanos las personas tenemos que revisar nuestra conducta en términos del nivel de valor que tenemos de las cosas. Porque tú le preguntas a las personas y tú le dices, bueno, ¿usted tiene claro lo que significa no robar? ¿Usted tiene claro lo que significa ser leal? ¿Usted tiene claro lo que significa de otra manera creer o tener fe? ¿Usted tiene claro lo que significa ser un hombre realmente de principios y valores? Todo el mundo te dice que sí. El problema no está en el principio, el problema está en el nivel de valor que tú le das o que cada uno de nosotros le damos a estos niveles de principio. Correcto. O sea, el valor es esa cosa, persona o idea que nos importa. Si no me importa, no representa ningún valor para mí. Definitivamente. Okay. Cada cual se acomoda de acuerdo a su propia interés y a su propia necesidad. Y ahí se producen los niveles, ahí se produce la desintonía y ahí se produce entonces que cada uno jala agua para su molino de manera indistinta y el nivel de principio y valor choca entre los seres humanos y entre las personas. Y es por eso que se produce justamente esta fricción de convivencia, esta fricción de convivencia laboral, esta fricción inclusive hasta a nivel de pareja, esta convivencia a nivel de familia. Inclusive de familia. Tú vas a darte cuenta que en un hogar es posible que el papá piense de una manera, la mamá de otra y los hijos ni se diga. Entonces, cuando el principio y el valor no son coincidentes, entonces como base primaria, aunque no estemos de acuerdo del todo, si no hay un principio coincidente, es muy difícil entonces jugar en la misma cancha. Excelente. ¿Y cuál sería esa segunda cápsula que nos tienes para tener suerte en la vida? Gracias por la pregunta, Carlos Eduardo. La segunda clave es, hay que ser una persona proactiva. Hay que ser una persona proactiva. ¿Qué significa ser una persona proactiva? Significa ser una persona que hace que las cosas sucedan. Una cosa es sentarse sobre la piedra esperando que las cosas ocurran, esperando un haz divino que venga desde el cielo y arregle nuestra vida, o esperar que venga nuestro jefe y nos golpee la espalda y nos diga, eres ascendido a gerente de esta empresa de manera accidental, o realmente tomar el rumbo de tu destino, tomar la vida en tus propias manos y empezar a tomar decisiones. Es importante entonces empezar a ser entes proactivos, que no es otra cosa que hacer que las cosas sucedan. Nosotros debemos ser entes de solución de problemas y no ser la causa del problema, sino ser la solución. Muchas veces nuestra conducta de víctima o de protagonista es donde justamente nos juega una mala pasada, porque en algunos casos nos sentimos victoriosos, pero en otros nos sentamos a lamentarnos, a quejarnos. Muchos de los enanismos mentales que tenemos no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Y somos muy dados, Carlos Eduardo, somos muy dados a buscar culpables en terceros. Tú te habrás dado cuenta y podrás observar el comportamiento de muchos de nosotros,
me incluyo dentro de ellos, esto no lo quiero ver como un axioma fuera de mí, sino porque somos perfectamente seres humanos, yo siempre lo he dicho, Carlos, y es que finalmente cuando nos pasa algo negativo en la vida o las cosas no nos salen como deberían o como quisiéramos que salieran, lo primero que hacemos es, antes de revisarnos internamente, antes de cuestionarnos, antes de hacernos autodiagnóstico, lo primero que hacemos es, miremos bien a quién echamos la culpa. Y entonces empezamos a buscar hacia afuera. Entonces resulta que el presidente del país, son los políticos, son las leyes de gobierno, es el mundo, es el presidente de Estados Unidos, es el ruso. En definitiva, andamos buscando a quién echarle el cuento. Incluso, lo que sí está claro, lo que sí está claro, sí, lo que sí está claro es que nosotros somos la solución o somos realmente el conflicto de un problema. Pero eso está en tu corazón, está en tu pensamiento y está en tus emociones, Carlos Eduardo. Correcto, entonces es identificar y hacerse consciente que somos responsables de los resultados de nuestras propias acciones. El ser proactivo es accionar y buscando un resultado, no esperar por derecho divino que llegue a nuestras manos. Mucho, sobre todo en nuestros países, ¿no? Latinoamericanos, nosotros hemos sido concebidos, criados y formados bajo una primicia, yo digo, un tanto equivocada. ¿Equívoca en qué sentido? Que con el mero hecho de existir y con el mero hecho de estar dentro de este planeta nos sentimos con el derecho de que todo el mundo nos haga y nos rinde pleitesía. Eso es un craso error, Carlos Eduardo. Yo siempre he dicho, por el mero hecho de existir, nadie tiene la obligación de creer en ti, de confiar en ti. Nadie tiene el derecho de amarte porque solo tú existes. Nadie tiene el derecho de confiar en ti solo porque existe. Nadie tiene el derecho de ser solidario contigo porque solo existe. Yo pienso que los seres humanos, de una u otra manera, tenemos la obligación de ganarnos esos derechos. Es por eso que debemos invertir un poco ese pensamiento y a veces los padres de familia cometemos ese grave error. Convertimos a nuestros hijos en monstruos que entregamos a la sociedad, lleno de una serie de esquemas mentales, de prejuicios mentales, de vanidades mentales, de egocentrismos mentales, de individualidades mentales que hacen que sencillamente se generen en el mundo laboral conflictos de no trabajar en equipo, de ser personas individuales, de no ser participativos y de no involucrarse en procesos de cambio. ¿Por qué ocurre esto? Porque a nosotros los seres humanos nos han concebido equivocadamente. Nos han hecho creer que somos una perita en dulce y que todo el mundo tiene que rendirnos pleitesía. Error. Yo siempre he dicho, nosotros debemos ser concebidos, Carlos Eduardo, para ganarnos el respeto de los demás, para ganarme el amor de los demás, para ganarme la confianza de los demás, para ganarme tu respeto. Solo de esa manera, cuando yo le ponga mi parte, los demás harán su parte. Cuando yo me esfuerce, cuando yo le ponga la parte que me corresponde, este mundo empezará a cambiar. Y dejarnos ya, entonces, de esperar que todo el resto se produzca por axioma. Y dejar de esperar que todo lo demás se produzca por un axioma, simplemente del mero hecho de existir. Señores, nadie tiene la obligación de quererte, de amarte y de confiar en ti solo por el mero hecho que exista. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros empecemos a asumir un rol protagónico, pero que nace a partir de ti. Eres tú el arquitecto de tu propio destino. Eres tú quien tiene que ser una persona proactiva. Y la única forma de serlo, Carlos Eduardo, es poniendo la parte que a ti te corresponde. ¿Y qué parte es? Pues gánate el amor, la confianza y el respeto de los demás, Carlos Eduardo. Eso es algo que intrínsecamente se gana, no viene por derecho divino, nada sí, por el señor. estilo. ¿Y cuál sería esa tercera cápsula, Víctor? Listo, vamos para la tercera cápsula. La tercera cápsula nos demanda ser una persona o ser personas definitivamente positivas. Ser una persona positiva, que no es lo mismo que ser proactivo. Ser una persona positiva. ¿Qué significa ser de una u otra manera positivo? Bueno, es más que ser optimista, mi querido Carlos Eduardo. Ser positivo es ser más que optimista. A nosotros, diría yo, a veces en buen romance nos han invitado a soñar. Y estos sueños faraónicos en muchas ocasiones nos causan más frustración, más dolor y más tristeza y más ganas de no volverlo a intentar. Porque a veces nos ponemos a soñar con cosas que no están aterrizadas. Yo siempre he dicho, hay que soñar pero con los pies puestos en la tierra. Ser positivo significa realmente soñar con los pies sobre la tierra. Yo siempre he dicho, los sueños de los seres humanos tienen que ser del tamaño idóneo para que sean alcanzables, posibles y realizables. Yo en mis distintas conferencias le he dicho a mis participantes, siempre se los he dicho de una u otra manera,
Miren, cuando tengamos que soñar y cuando nos planteemos una meta, cuando nos planteemos un objetivo, tratemos de que sea posible, medible y alcanzable. En virtud de que mientras tengan estas características, el momento que usted los cumpla lo va a poder disfrutar. El momento que usted los cumpla lo va a poder sentir, lo va a poder celebrar. Y lo mejor que le puede pasar al ser humano es sentirse cómodo con esa meta que aunque pequeña, con ese sueño que aunque pequeño, usted lo logró. Porque después de eso ahí no se acaba el cuento. Ahí arranca otra meta, otro sueño y así sucesivamente. Pero a veces nos han vendido que ser positivo significa andar sonriendo cuando no es necesario. Yo siempre he dicho efervescente a deshoras. Hay muchísima gente que anda por la vida creyendo que con sonreír va a encontrar la cosa. O con pegar un vehículo, un auto que quieres tener en la pared lo vas a lograr. Sí y no. Sí y no, si no haces nada. Sí y no, si no generas ninguna acción. Sí y no, si no empiezas a construir el camino para llegar a ese propósito. Es por eso entonces que ser positivo te demanda una acción para mí importantísima. Tienes que aprender a enfrentar desafíos. Ser positivo significa enfrentar desafíos. Justamente, golpearte contra la pared, encontrarte con las adversidades, superar obstáculos. Ser positivo cuando las cosas no te van bien. ¿Qué sentido tiene ser positivo? ¿Qué sentido tiene el hecho de ser hipermotivado cuando las cosas no salen del todo bien? Yo siempre le he dicho a mis oyentes en mis conferencias y seminarios, ¿cuál es el chiste de ser feliz y agradable cuando todo nos sale bien? Cuando tenemos clientes agradables y sonrientes. ¿Cuál es el chiste de ser feliz y sonriente cuando tenemos a pedir de boca lo que queremos? El concepto de ser positivo y de ser optimista es lo que necesitamos, Carlos Eduardo, cuando las cosas no nos salen bien. Ser positivo es lo que necesitamos cuando las cosas no ocurren como queremos. Ser positivo es cuando estamos remando al revés, en adversidad. Ahí entonces se mide al líder, ahí se mide realmente a una persona positiva, que en los momentos más difíciles realmente busca hacer lo que muy pocos logran en la vida. Y es justamente encontrar ese punto de equilibrio que todos los seres humanos demandamos ser, Carlos Eduardo. Ser felices con lo que no tenemos. Bueno, entonces me hablabas de alinearnos con un sistema de principios y valores acorde con nuestros objetivos y nuestros sueños, ser proactivo, ser positivo con relación a las circunstancias que estamos viviendo. Y la cuarta cápsula, ¿cuál sería, Víctor? Bien, Carlos Eduardo, vamos a la cuarta, a la penúltima clave que necesitamos de una u otra manera para poder ser realmente ganadores o tener esta mente ganadora y poder empezar a construir nuestra propia suerte. Hay que ser una persona persistente. Esta palabra que de una u otra manera ha sido repetida, ha sido mencionada, ha sido dibujada, digo dibujada porque lo grabamos en paredes, lo pintamos en letreros, lo mencionamos, lo recitamos, lo cantamos, nos abrazamos cuando estamos justamente en reuniones de trabajo empresarial. Sin embargo, es un axioma que no se cumple. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que haces. Es importante que la persistencia sea una conducta del ser humano para que no permitas que nadie robe tu sueño, que nadie, absolutamente nadie te robe tu sueño. Ser persistente es una condición que el ser humano debe tenerlo como un juicio interno de valor, en virtud de que tu sueño, lo que tú sientas que es para ti, lo que tú sientas que es tu naturaleza propia, luche por él, aunque finalmente las cosas no sean inicialmente como tú quieres. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano, mi querido Carlos Eduardo, es lograr hacer lo que te gusta en la vida y hacerlo de la mejor manera, pero por sobre todo, que eso al mismo tiempo te dé ingresos. Porque cuando tú haces lo que te gusta y te da ingresos, tú sientes que ni trabajas, hermano. Es por eso entonces que una de mis recomendaciones que yo planteo es ser persistente sobre la base de la pasión, lo que te gusta, lo que te levanta el switch, lo que realmente te motiva siempre para estar ahí vigente, para seguir adelante. Es por eso que los soñadores persistentes, con los pies bien puestos bajo la tierra, vamos en busca permanentemente de estos sueños, inclusive cuando eso en su inicio no nos cause ningún rédito, pero seguro en nuestro corazón seguramente va a estar muy bien alimentado, porque existe un axioma, Carlos Eduardo, hay un axioma, que el sueldo no siempre es monetario. Yo siempre he dicho, hay un sueldo emocional. Exacto. Hay un sueldo emocional que también es importante recibir. Sumamente importante. Perfecto. Y bueno, ¿cuál es esa última clave
que nos ayudaría a tener suerte en la vida, Víctor? Bueno, hay un concepto moderno que se llama resiliencia, ¿no? Dice ser una persona capaz de adaptarse, hermano. Para quienes hemos tenido la oportunidad de transitar por algunos escenarios dicho esto de paso, en algunos países, recuerdo que cuando yo salí de mi país la primera vez, mi padre me dijo, haz lo que vieras donde fueres. Nosotros debemos tener la capacidad de doblarnos tanto en cuanto lo demandan las circunstancias, porque los escenarios, las circunstancias y las condiciones no siempre son como yo quiero, ni como a mí me parece. Por lo tanto, ser una persona capaz de adaptarse es la quinta clave que nosotros recomendamos para empezar a construir este concepto de suerte. ¿Qué significa esto de adaptarse, Carlos Eduardo? Es lo que para mucha gente significa renunciar a uno mismo para tratar de adaptarse y moldearse a otras circunstancias. Y eso tiene implícito algo que es muy importante. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Es por eso que hoy está muy de moda el concepto de la inteligencia emocional, aplicada en todos los campos de la vida laboral y personal. Pero ¿qué significa manejar las emociones? Y yo siempre lo he dicho y lo sostengo, y lo digo en mis conferencias, en mis reuniones con mis compañeros. Siempre lo digo yo. A ver, aquí no se trata, y jamás me van a escuchar decir a mí, que tenemos que renunciar a nuestras emociones. Nosotros somos perfectamente seres humanos, Carlos Eduardo. Y yo creo que el principio de ser humano es sentir todas estas emociones. Odio, rencor, amargura, tristeza, amor, euforia, dolor, tristeza, amargura, todas las emociones de vida y por haber están implícitas en nosotros y somos perfectamente seres humanos para sentirlas. Y nos merecemos el derecho de sentirlo, Carlos Eduardo. No podemos primarnos de ese derecho. Eso no está mal. Lo que está mal es que nos quedemos prisioneros de esas emociones. Exacto. Nosotros sí tenemos la gran posibilidad, tenemos la gran posibilidad y alternativa de manejar estas emociones y no dejarnos arrastrar por ellas. Yo siempre he dicho, te sientes mal, te sientes triste, te sientes desmotivado, te sientes, en esta ocasión te sientes extraviado. Está todo perfecto. Vive tu emoción plenamente. ¿Quieres irte hasta el fondo? Ándate al fondo. ¿Quieres llorar? Llora. Pero por favor, sal de ahí. Tú eres la única persona que tiene el poder para levantarte de ese mal momento. No está mal sentir esa emoción. Lo que está mal es quedarte prisionero en ella. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenemos que salir de esas emociones? ¿Por qué tenemos que aprender a administrar estas emociones? Porque tenemos que aprender a controlar el efecto que causamos con el no manejo de esta emoción. Ojo, que si tú no administras tus emociones, la consecuencia de eso nos puede generar heridas que no se van a cerrar nunca o que no se pueden curar. Ojo con el tema, y no a terceros, que sería gravísimo, pero hay algo que es más grave que eso. Si tú no sabes administrar tus emociones, si tú no sabes cerrar tus heridas, si tú no sabes administrarte como un verdadero ser humano, el primer afectado y el más lastimado vas a ser tú, mi querido Carlos Eduardo. Entonces, se demanda que seamos personas capaces de adaptarse sin renunciar a ser seres humanos, pero sí con la primicia de que tenemos que aprender a administrar nuestras emociones para evitar resultados y efectos negativos con nosotros mismos y con los demás, mi querido Carlos Eduardo. Y con el entorno directo. Oye, qué bueno, Víctor, de verdad, excelente. O sea, resumo, hablamos de alinearnos con valores y principios que nos empoderen y nos lleven hacia ese sueño. Hablamos de ser proactivos y buscar salir tras la búsqueda de esos resultados. Hablamos también de la disciplina, la constancia para lograr esos mismos resultados, esas mismas metas. El ser positivo tras la búsqueda de las metas y objetivos sin importar las circunstancias por las que estamos pasando. Bien, tú lo decías, que es muy fácil sonreír cuando todo nos sale bien. Buscar el lado positivo de las cosas cuando estamos en adversidad es donde demuestra ser feliz dónde estoy, cómo estoy y con quién estoy. Y por último, y no menos importante, ser resilientes, adaptarnos al cambio según las circunstancias se nos presenten. Oye, Víctor, mira, buenísimo tu intervención. Si alguien está interesado en contactarte, ¿por qué medio te ubican? ¿Cómo te contactamos, Víctor? Bueno, mira, para mí, pues, con mucho gusto, antes de decirte cómo encontrarme, quisiera decirte que estos 5 claves son las que de una u otra manera resumen este concepto de tener suerte en la vida. No olvidemos que nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino
y es a partir de ahí, con nuestra propia conducta, el que podemos lograr que podamos ver de esta vida el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si en algún momento alguien quisiera charlar conmigo o quisiera comunicarse conmigo, lo puede hacer a mi correo, mi mail personal, que es coachvictorurquiza@gmail.com, o a mi Facebook, Coach Víctor Urquiza. Con mucho gusto, pues yo voy a poder contestar, voy a poder saludarme con la gente que quiera de una u otra manera, charlar. Nosotros estamos para eso, los coaches estamos diseñados y formados para generar el proceso de transformación. Y si algún momento yo puedo hacer algo por alguien, para mí está todo dicho. Esa es nuestra labor, mi querido Carlos Eduardo. ¿Cómo tener la suerte de contactarte vía email, vía personal o presencial o vía online? Perfecto. Excelente, sí, con todo Víctor. gusto. Con todo gusto. Así que nosotros estamos, de hecho, nosotros tenemos la posibilidad de generar sesiones de coaching, entrevistas personales vía online o personales. Estamos diseñados para poder ayudar indistintamente, hoy por hoy con la tecnología, indistintamente de la distancia, indistintamente del lugar donde usted se encuentre o con la comodidad que usted desee, el podernos ayudar mutuamente. Yo siempre he dicho, yo soy el eterno aprendiz de una tarea para el que estoy llamado, que significa ayudarme y ayudar a otros. Lo digo yo y ese es mi eslogan personal de trabajo. Te lo digo, Carlos Eduardo, palabra de coach. Genial, excelente, vale. Para cerrar ya, háblame un poquito de lo que es el coach ontológico empresarial. Bien, por muchísimo tiempo, las empresas han venido buscando y han venido realizando una serie de actividades inherentes a mejorar la producción, el nivel de competencia de la gente, el clima laboral de una organización. Y todo esto ha estado orientado en términos de buscar el nivel de competencia de las personas. Y para ello han demandado que quienes forman una empresa o quienes vayan a ingresar dentro de la organización tenga los mejores títulos académicos, universitario, la mejor información, la mejor formación académica, y empieza a haber una suerte de exigencia académica que hace que todo el mundo se la pase atropellándose, buscando tener la mejor calidad de calificación. Pero déjame decirte que ya la empresa actual se empezó a dar cuenta que eso no ha sido suficiente. Tú puedes ser el mejor PhD o te puedes tener un masterado en algo, pero finalmente lo que te va a servir eso es para poder hacer una tarea en particular, para poder hacer algo en particular. Pero una vez que tú terminas la tarea de hacer ese algo, realmente te vuelves una persona totalmente distinta. El coach ontológico empresarial aporta y suma al hecho de buscar el equilibrio entre el hacer y el ser. El coach ontológico empresarial busca tomar ese hacer que ya está previsto, ya está implementado, ya está sembrado, ya lo tienes, ya tiene la información, es buscarlo equilibrar con el concepto de volver a esta misma persona un ente distinto, superior y mejor. Y este proceso de transformación que tiene que ver con el ser empieza con el hecho de reformatear tus pensamientos, reformatear justamente tus emociones para, junto con el hacer, volverte un ente totalmente distinto. Es decir, si trabajamos el ser teniendo ya el hacer como parte de tu naturaleza intrínseca, definitivamente vas a elevar tu nivel de competencia, tus habilidades, vas a elevar tus niveles de liderazgo, vas a elevar tu nivel de emprendimiento, vas a elevar definitivamente tu nivel profesional. En el proceso del coach ontológico profesional empresarial hemos visto cómo el coach ontológico de una u otra manera ha aportado al crecimiento de mejores niveles de producción, mejor clima laboral y sobre todo mejores resultados a la hora de buscar tener un clima agradable y productivo dentro de la organización, mi querido Carlos. Excelente. Entonces, buscando el equilibrio del individuo, obtendremos mejores resultados en el equipo, en la organización y por ende la organización va a obtener mejores y mayores resultados. Sí, señor. Como te decía, las empresas han hecho serios esfuerzos, han buscado de todas las maneras de encontrar que esto ocurra, pero no termina de ocurrir. Y no ocurre porque nos hemos concentrado en la tarea y nos hemos olvidado de trabajar en el ser. Inclusive hay un axioma en administración moderno que dice lo siguiente: las empresas han venido haciendo serios esfuerzos por captar clientes para la empresa, por captar más clientes para la empresa, pero en esta intención firme de conseguir más clientes han descuidado un elemento que es preciado, y es educar al personal, educar al recurso humano, educar al talento humano, formarlo al talento humano en un buen servicio al cliente. Porque no te olvides
que si tenemos un buen recurso humano, un buen talento humano, formado, capacitado y entrenado, definitivamente van a ser ellos mismos los que generen la llegada de nuevos clientes. Por lo tanto, ¿qué hacemos buscándolo fuera cuando descuidamos la herramienta más importante que está dentro de la organización y que son los mismos colaboradores? Entonces, las empresas, si realmente apuntaran los cañones hacia adentro de la empresa para mejorar el nivel de competencia de la gente, el axioma o consecuencia de eso va a ser más clientes. Excelente. ¿Qué hacemos buscando más clientes? Que entren a la empresa y que van a salir por la ventana por el mal servicio o la mala actitud que tienen las personas dentro de la organización, indistintamente del nivel de competencia que tenga. Porque tú puedes ser un máster, un PH en alguna formación, pero puedes ser displicente, malcriado, atorrante, pesado, malhumorado, individualista, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, ahí entiendo la importancia de lo que es el coaching ontológico empresarial en las organizaciones. Bueno, Víctor, de verdad, Lilibet, bienvenida. Ya nos estábamos despidiendo. Víctor, de verdad, agradecido, ha sido un privilegio tenerte acá en compañía. Espero pronto podamos compartir nuevamente pantallas y estar llevándole a nuestros seguidores esa cápsula, sembrar ese grano, esa semilla que a futuro estaremos disfrutando de la sombra de ese gran árbol. Seguro, Carlos Eduardo. Yo siempre he dicho el crecimiento no necesariamente está afuera. El crecimiento profesional y laboral arranca dentro de nosotros mismos. El primer paso para poder crecer y ser mejores arranca por conocernos mejor a nosotros mismos. El gran problema del ser humano es que se la pasa buscando fuera de cada uno de nosotros la solución a la mejora, y a veces la solución está dentro de nosotros. Cambiar actitudes, mejorar actitudes, reinventarnos de una u otra manera, hacer una regenería interior, eso nos obliga a ser mejores personas, a reinventarnos. Dice mi padre, que tiene 80 años de edad, Carlos Eduardo, a mí me falta otra vida para seguir aprendiendo, porque el hombre nunca termina de aprender, no importa la edad que tengas, nunca es temprano y nunca es tarde, para realmente volver a ser lo que siempre hemos querido ser. Buenas personas, buenos profesionales, pero por sobre todo, ser personas proactivas, positivas, dinámicas, de principios y valores. Solo así se construye suerte en la vida, mi querido Carlos Eduardo. Y para mí también ha sido un placer, ha sido un gusto y un honor. A las órdenes cuando tú lo demandes, mi estimado Carlos Eduardo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a los asistentes, por favor. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Un abrazo, hermano. Chao. Gracias. Hasta luego. Bien.